El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Se vino esta prueba donde el número 317 comienza a tomar la primera posición. El canal regional Teleantioquia tiene en su programación espacios importantes dedicados a los deportes, dentro de los noticieros y transmisiones especiales de Teleantioquia Deportes, no tan conocidas pero que también tienen cabida en la televisión pública y que expresan pluralidad e inclusión. Este será nuestro tema de reflexión hoy. Como en el caso de Teleantioquia, que comienza a hacer un cubrimiento de un deporte que no es el fútbol tradicional, el soccer. ¿Qué deporte será mejor cubrir? ¿Cuáles serán los criterios para escoger este deporte? Será lo que vamos a ver hoy. Yo creo que los canales públicos tienen la obligación de empezar a fomentar mucho más la práctica de muchos deportes, no solo el fútbol. Vemos que hay deportes que crecen mucho entre los jóvenes. Creo que los medios se tienen que mover en esa dualidad. Cómo promover nuevas prácticas, cómo mostrar y educar, corresponder a ese deber pedagógico. Y ha ido como mostrando cierto interés en la evolución del fútbol americano, pues no solo el fútbol americano, también lo ha hecho con el Ultimate, con el rugby, como en todos esos deportes nuevos y no convencionales dentro de la ciudad y dentro del departamento. Hay que dedicar varias horas antes de ir en una transmisión, de estar al aire, a estudiarla. A ir a un entrenamiento, a hablar con los jugadores, a hablar con los técnicos, para entender mucho de la naturaleza misma del deporte. Existe un estrecho vínculo entre la televisión y el deporte. A lo largo de los años han creado una relación de necesidad mutua en la que ambas partes han salido beneficiadas. Actualmente el deporte tiene un papel muy relevante en las parrillas de la televisión pública, acercando diversidad de audiencia. Disfruten con nosotros de esta mañana deportiva. Teleantioquia Deportes nuevamente con ustedes. Un saludo a nuestros televidentes críticos. Hoy en el Defensor del Televidente vamos a revisar, a discutir el asunto del cubrimiento de los deportes dentro de la televisión pública. En este caso es importante señalar o marcar un momento donde el deporte y los medios masivos se relacionan. El deporte hoy es uno de los más claros escenarios en los que las personas van a estar digamos, invirtiendo su tiempo libre, donde van a encontrar, digamos, como contrapesos y contrapuntos para sus cotidianidades laborales o de otros órdenes, y ahí hay, digamos, algunos aspectos que analizar. Sobre el deporte yo creo que se ha escrito mucho, pero es poco para todo lo que se puede decir del deporte. El significado social, la importancia que tiene, que históricamente ya sociólogos lo han dicho, es tal vez la forma de disfrute más claramente compartida por la humanidad y más masivamente compartida. No es gratuito entonces que sea como una complicidad con los medios de comunicación y el deporte, porque yo creo que los medios atienden también las demandas sociales, es decir, ahí hay un diálogo permanente entre lo que se va queriendo, lo que se vende, pero si se vende es por algo, porque significa algo en quien lo mira, en quien lo promueve, en quien lo practica. Uno es como unos determinados deportes, en el caso colombiano específicamente el fútbol, se vuelven absolutamente hegemónicos. En realidad, para el caso de nuestro país, cuando se habla de deporte en un noticiero o en los medios de comunicación, casi que siempre, casi que en un 100%, cuando se habla de deporte, eso es igual a fútbol. Los demás deportes aparecen borrados. Eso es una de las primeras, digamos, elementos que podemos rescatar aquí. ¿Qué ocurre con los demás deportes? La televisión, en este caso la televisión pública, ¿cómo debería balancear el cubrimiento sobre estos temas cuando
como en el caso de Teleantioquia, que comienza a hacer un cubrimiento de un deporte que no es el fútbol tradicional, el soccer, ¿qué deporte será mejor cubrir? ¿Cuáles serán los criterios para escoger este deporte? Será lo que vamos a ver hoy. Uno de los elementos integradores de la cultura de nuestro país más grande es el deporte. Históricamente el ciclismo, el fútbol, son deportes que han tenido gran difusión. A partir de la explosión deportiva de este país, estamos en un muy buen momento en el tema de deportes competitivos. Yo creo que los canales públicos tienen la obligación de empezar a fomentar mucho más la práctica de muchos deportes, no solo el fútbol. Vemos que hay deportes que crecen mucho entre los jóvenes, tema rugby, tema mismo atletismo está teniendo mucha más difusión, obviamente el bicicross, los deportes que los jóvenes quieren emular. Y lo que hace un canal público simplemente es seguir esas tendencias de la gente y cumplir con su labor formativa, con su labor pedagógica, mostrando otros deportes distintos. Creo que son los únicos que pueden dar el lujo, porque el fútbol como tal, profesional, es un negocio privado, es un negocio muy legítimo, pero que ya tiene una plataforma bastante grande de difusión con los canales privados y que además un canal público no tiene posibilidad de acceder a esos derechos de transmisión, mientras que hay otros 44, 45 deportes con más de 70 modalidades que merecen toda la difusión del mundo porque son deportes que se practican de manera masiva en toda Antioquia. Al comité defensor llegó una inconformidad de un televidente de Teleantioquia inquieto por la transmisión de fútbol americano, expresando los riesgos que puede ocasionar dicho deporte. En Saberte Ver quisimos conocer diferentes opiniones sobre el tema y a su vez reconocer la importancia de visibilizar diferentes disciplinas deportivas en la televisión pública. Deportes nace en el 2009, después de un paseo de recocha entre varios amigos, y entre ellos habían 2 personas de Estados Unidos. Y jugamos en esa finca una modalidad del fútbol americano que se llama Two Hand Touch. Entre ides y venires pues empezamos a averiguar porque nos quedó gustando bastante. Yo seguía desde antes el deporte, pero por televisión. Mi otro compañero también, y empezamos a averiguar sobre fútbol americano. La idea era jugar cada 8 días, pues, como se dice, la recocha, y nos enteramos de que en Colombia ya existía una agremiación de varios equipos. En su momento, cuando Jonte fue creado, creo que habían 3, 4 equipos en Colombia, y en Medellín ya existía uno. Nos ponemos en contacto con esta gente, empezamos pues como la conformación, las capacitaciones, empezamos a instruir un poco sobre ya el coacheo y sobre cómo implementar el fútbol americano, y a reclutar, a llamar amigos, primos, familiares, una persona, la otra, los amigos de los amigos, para empezar a conformar un nuevo equipo. Es mucho lo que ha cambiado y lo que hemos venido progresando. Primero porque logramos unir esfuerzos con las diferentes entidades deportivas como son la Federación Colombiana de Automovilismo, la Federación Colombiana de Cars, y lograr con el INDER la creación del Club Deportivo de Motociclismo Ecoparmo, que nos da la garantía y la ley para poder hacer este tipo de espectáculos. Pues nosotros no nos queda más que presentar todo esto con orgullo a la afición colombiana, a la afición antioqueña. El deporte, más que salud, es un juego y competencia. Debe haber conciencia de los riesgos, conocer las reglas del juego y de la responsabilidad que tienen con el cuidado de su estado físico. Lo primero es que se deben de acercar a los equipos y mirar las formas en las que se entrenan. Aquí nos esforzamos primero que todo por proteger al jugador. El fútbol americano, sus normas están muy dadas a proteger al jugador. Sí es cierto que en el fútbol americano hace muchos años se empezó a trabajar y demandas por jugadores con contusiones cerebrales. Pero la liga año tras año ha ido evolucionando en sus reglas de una forma tal que lo que busca es proteger la integridad del jugador. Prohibiendo ciertos golpes. De todas formas, ahí está todo el trabajo de entrenamiento que se hace durante la semana, donde se le enseña al jugador cuál es la técnica correcta de golpear, cómo debe utilizar su cuerpo, cómo debe utilizar sus protecciones. Para evitar ese tipo de lesiones, pues para eso tenemos todo lo que es el casco. Entonces se compran cascos que realmente protejan, lo mismo las sombreras, los pants, para evitar, porque no solamente la contusión cerebral, puede ser muchos golpes. Y no es innato del fútbol americano. Tú una contusión la puedes tener jugando fútbol, en cualquiera de tu cuerpo, jugando fútbol, jugando baloncesto, jugando hockey, jugando cualquier deporte. Desafortunadamente los deportes, sean o no sean de impacto,
tienen una probabilidad de riesgo de algún tipo de lesión. Los medios tienen como esa condición, es decir, son de comunicación, es decir, que es esa generar comunidad a través de un código. Creo que tienen el deber de contarnos y de educarnos en torno a lo que hay, no solo de repetir lo que todos los medios dicen y ser como un eco de la misma información, que es un dolor cuando uno pasa los canales y es la misma información. Yo creo que es un potencial enorme que deben aprovechar para contarnos todo lo que hay, todas las opciones que hay. Y claro, habrá, digamos, prácticas de mayor riesgo o prácticas muy costosas a las que difícilmente podamos acceder, pero ¿por qué no saber que existen y saber también? Es decir, ahí el medio tiene esa función, alertar, informar, educar sobre esos riesgos, pero eso no quiere decir que no la podamos ver, que conozcamos que hay esas prácticas y que hay algo más allá de lo cotidiano, en este caso el fútbol. Hola, buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy el último especial de los Juegos Departamentales después de una larga jornada. La televisión ha ayudado en alguna forma a popularizar el deporte, ha impulsado la profesionalización de las estructuras del deporte, promueve el buen nivel de las competiciones, ha consolidado el papel estrella del deportista. Además, proporciona emoción y suspenso a los televidentes. Los deportes, pues yo creo que tienen un lugar muy importante y deben tener un lugar muy importante en los medios de comunicación. Lo que pasa es que la manera en que se presentan, lo que se logra decir y los deportes que eligen decir, pues ya tienen otro contenido, que va muy de la mano pues con el negocio, con la audiencia, con la popularidad de los deportes, que también corresponde. Uno se pregunta por qué el fútbol tiene tanta audiencia, porque mueve cosas distintas que mueven otros deportes en la gente. Creo que los medios se tienen que mover en esa dualidad. Cómo promover nuevas prácticas, cómo mostrar y educar, corresponder a ese deber pedagógico que tiene que tener todo medio de comunicación. Promover nuevos deportes y eso, y cómo atender también eso que para la comunidad y para el público tiene mucho significado. La gran mayoría de los deportes son espectáculo, son visualmente muy atractivos. No en vano los deportes son una gran fuente de ingresos para muchos sistemas de televisión, de mercadeo en todo el mundo. Yo creo que el deporte debe ser un espectáculo. Yo creo que el deporte debe fomentar figuras a las cuales los jóvenes quieran emular. Y cuando se puede hablar de espectacularización del deporte, me parece que es un buen fenómeno, en el sentido de que cuando tú coges un campeonato departamental como lo hizo Teleantioquia el año pasado y transmite los juegos entre los municipios de Antioquia y lo vuelve un espectáculo, tú estás volviendo héroes a los habitantes de las distintas regiones del departamento y estás mostrando nuevos deportes, nuevas cosas que anteriormente no se transmitían. En Colombia no se transmite voleibol de playa, pero es un deporte que se transmite en todo el mundo, entonces no habría ninguna falta de legitimidad en hacerlo. En Colombia no se transmitía rugby, ahora se transmite rugby porque es un deporte en crecimiento. Lo mismo pasa con los deportes que tú quieras, deportes de alto o bajo impacto en la sociedad, pero que pueden crecer a través de los medios, y esa misión le corresponde, como te digo, a los canales públicos. Los canales privados tienen derechos comprados de algunos espectáculos, la gran mayoría alrededor del fútbol. Los canales públicos pueden aportar a la difusión de otros deportes, sobre todo a formar figuras jóvenes para los jóvenes, a mostrar historias de vida. Tienen una misión un poquito más allá, de ir más allá de transmitir un partido, un juego, un campeonato, de formar en las reglas del juego, de formar el juego limpio, de mostrar nuevas figuras, pero mostrar la parte humana. Yo creo que ese plus solo se pueden dar el lujo de tener los canales públicos. Dentro de la oferta deportiva, el fútbol se ha convertido en un reclamo de la audiencia por su gran arraigo social y amplio seguimiento. Aunque es clara la existencia de varios deportes que deben tener participación y espacio en los medios de comunicación cercanos a la cultura popular con amplia repercusión social, entretenimiento y formación. Pensemos que el fútbol tuvo un orden de alianza con los medios masivos hace ya, digamos, un buen tiempo, y que sea el fútbol, digamos, tendrá algunas explicaciones. Una de esas es justamente que es un deporte muy democrático. Si pensamos el fútbol contra el golf, cualquier persona puede jugar fútbol, pero no cualquier persona va a poder jugar golf o va a poder jugar tenis. Hay algunos deportes más democráticos unos más democráticos que otros,
y ese es un orden de explicación. En los deportes son una construcción cultural y claro, corresponden a los contextos. Uno dice, bueno, es que el fútbol es universal, pero finalmente en cada lugar se expresan contenidos propios del contexto. Lo que significa el deporte, el fútbol, para un colombiano es muy distinto a lo que significa para un alemán o inclusive para un hermano latino como son los argentinos, ¿cierto? Que puede estar más cerquita a una identidad, en Brasil más cerquita a un sistema de creencias, aquí muy cerquita pues a esa posibilidad de proyectar una mirada sobre Colombia diferente. Pensamos si deberíamos cubrir o qué pasa con otros deportes y cuáles cubrir y cuáles no, porque no tenemos ningún orden o muy poca información de básquet, de voleibol, de tenis, natación, tantos deportes que existen y se nos reduce el espectro, digamos, significativamente a solamente uno. Es bueno pensar eso y tratar de invitar o de generar la reflexión si la televisión pública no debería propender por un entendimiento mucho más grande de la idea de deporte, mucho más complejo y que permita la entrada de nuevos valores también. El deporte siempre está manifestando una conquista cultural, una posibilidad cultural y también en él hay juegos de códigos normativos que ojalá pues tuviéramos otros escenarios de la vida donde se respetan. Yo por ejemplo diría, eso de que el deporte haya logrado ese lugar, yo creo que es ese sueño de tener una sociedad donde se respete la norma, se respete al otro, haya un juez justo que nos dé un lugar, que vele por la equidad, por igualdad de condiciones. Eso es un ideal de la sociedad. Yo creo que eso convoca mucho a ver un lugar donde sí se cumple el interdicto fundamental de la cultura que es, ¿cierto? Respetemos, no matar, guardemos la norma y tengamos un código ético de convivencia. En un marco lleno de plasticidad, belleza y mucho colorido, la Liga Antioqueña de Gimnasia hizo el lanzamiento oficial del Centro de Formación Deportivo para el Bajo Cauca con sede en Zaragoza. El deporte, y específicamente la programación deportiva, ha mostrado de forma privilegiada la cultura popular de una región y un país. Intenta reflejar el latido de una sociedad que quiere ver deporte y sentirse identificado, que reacciona frente al deporte y, en definitiva, vivirse el deporte frente al televisor. Todavía funciona perfectamente aquello de salir en televisión. Cuando la gente le dice a alguien te vi en televisión, ese alguien es importante para la familia, para su entorno cercano, para su municipio, para un montón de gente. Y qué más que mostrar jóvenes que están siendo destacados por su talento, por su disciplina, por su sacrificio, por su capacidad de competencia, por su convicción, por su representatividad. El deporte es un excelente vehículo para uno mostrar los valores de una sociedad. Es un excelente vehículo para mostrarle a los jóvenes nuevas alternativas distintas a otras más sedentarias, o a la droga, o a la violencia, o muchas cosas. Yo creo que el deporte hay que entenderlo como un formador de ciudadanía. Y en esa medida me parece que es un espectáculo perfecto para cualquier canal público. Hay algo muy importante en eso, y es que el cariño que uno recibe de la gente en cada uno de los municipios es impresionante. Donde vos llegas, ven Teleantioquia y van y se arriman a uno, le piden autógrafos, le piden que vuelvan, regresen, hagan esto, acá no solo hay este deporte, sino hay tal cosa. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, de acercarnos a la región, de acercarnos a la gente, que la gente no nos vea por allá muy lejos, sino que antes nos vea acá cerquita. Entonces, ¿qué tratamos nosotros de hacer? Siempre de estar en los momentos en los cuales la gente nos necesita también y en los cuales hay algo para informar. Yo creo que es algo muy importante, el sentir esa cercanía entre el televidente y nosotros. Una de las cosas más ricas de hacer televisión es eso, que cada vez que te montas en una producción encontrás algo diferente. En Teleantioquia Deportes pasa todavía más. Si miramos lo que hemos transmitido este año, que hemos tenido, por ejemplo, el Día del Fútbol Antioqueño, la Copa Circuito Ciudad de Medellín de automovilismo, tuvimos la primera transmisión de fútbol americano en la historia de la televisión nacional, vamos ahora con el Seguros Bolívar Open de tenis, vamos a tener motocross, vamos a tener parada de Copa Mundo Tiro con Arco. ¿A qué voy a esto? A que cada uno de esos escenarios los obliga a tener una producción especializada, concebida y pensada para la práctica de esa disciplina. La disposición de las cámaras es diferente, la cantidad de las mismas lo es. Los presentadores, quienes narran, quienes comentan, quienes son reporteros, algunas por sus fortalezas, por sus aptitudes, son idóneas para unos y otros lo son para otras. Entonces siempre tenemos que pensar en pro no de
cómo disponemos, no, es cómo nos adaptamos al formato de ese deporte para poderlo llevar al hogar de esos televidentes de la mejor manera posible, o sea, lo más fiel al mensaje de ese deporte. Teleantioquia ha empezado a hacer un trabajo aproximadamente hace un año de cubrimiento partido tras partido. Ellos estuvieron, pues nosotros constantemente enviamos, cada que tenemos un partido, enviamos correo electrónico a los diferentes canales, tanto regionales como nacionales, informando de que se iba a tener un partido, de que era un partido de carácter nacional contra X o Y equipo, de acuerdo al rival que enfrentáramos. Y pues Teleantioquia dentro de sus características está cubrir muchos de los eventos deportivos y otras disciplinas. Empezó a acercarse con algunos, inicialmente con algunas notas en televisión, en el noticieros, luego con invitaciones a otros programas de jóvenes como lo es de pronto Generación 9, y ha ido como mostrando cierto interés en la evolución del fútbol americano. Pues no solo el fútbol americano, también lo he hecho con el Ultimate, con el rugby, como en todos esos deportes nuevos y no convencionales dentro de la ciudad y dentro del departamento. De Antioquia, por ese esfuerzo tan grande que hace, que esto valga pues la apreciación, es grande porque nosotros queremos mostrarle a todas las autoridades gubernamentales, como redundando, lo grande que es nuestro deporte en Antioquia. Los medios han adquirido, como lo veo yo, un estatuto de ciencia. Si lo dijo la televisión, así es. O sea, el lugar para mucha gente de lo que se cree, de cómo se configura el conocimiento, cómo se llega al saber, son los medios. Y moverse como entre esas dos cosas, qué quiere la gente, qué pide la gente y también cómo ofrecer nuevas alternativas, nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, en este caso frente al deporte. En televisión también se celebra el deporte como un ritual para escapar de la rutina diaria. Tal vez no con la misma intensidad que la puede disfrutar el espectador en vivo, pero sí de alguna forma en su propio espacio habitual, en el sofá, en compañía de otros familiares o amigos, convirtiéndose en un espacio para compartir y aprender, porque es valioso aún ver en cada transmisión contexto y antecedentes del deporte que se está emitiendo. En este caso, la pedagogía empieza por nosotros. Me explico, pese a que a uno le gusta el deporte, practica algunos deportes y entiende de varios deportes, hay que dedicar varias horas antes de ir en una transmisión, de estar al aire, a estudiarla, a ir a un entrenamiento, a hablar con los jugadores, a hablar con los técnicos, para entender mucho de la naturaleza misma del deporte. Eso tratamos de traducirlo al equipo de producción que nos acompaña a nosotros, para que ellos sepan la cámara cómo debe seguir la jugada, cómo debe seguir al competidor, cómo debe contarla, porque a veces no es con palabras, sino con imágenes. El caso concreto del tenis no se narra. El tenis tiene un momento protagónico donde el full ambiente, la fuerza de los jugadores, los golpes de su raqueta, los desplazamientos por la cancha cuentan, y cuando están las pausas se hacen unos pequeños comentarios. Hay otros deportes que a veces sí van a la misma velocidad de la acción misma, caso concreto del fútbol. Básicamente, pues las diferencias es que Teleantioquia Deportes se hace una transmisión en vivo y se hace transmisión de diferentes disciplinas deportivas. Esa es la gran diferencia, porque tratamos de hacer lo mismo también, de incluir las diferentes disciplinas deportivas en ambas secciones, por decirlo así, Teleantioquia Deportes como el canal de transmisiones especiales y Teleantioquia Noticias en nuestra sección deportiva. ¿Qué pretendemos en nuestra sección deportiva de Teleantioquia Noticias? Darle oportunidad a todas las disciplinas deportivas. Entonces, desde el ajedrez, el tenis de mesa, la gimnasia, el atletismo, hasta el fútbol, que es élite, el baloncesto y pues todas las disciplinas que resultan ser más convencionales. Siempre tratamos de darle oportunidad a todas las ligas, a todas las disciplinas, de que se muestren, de que le muestren a la gente qué tienen y qué hay por hacer. Yo le diría a Teleantioquia, pues, a su grupo que lidera las propuestas, que tenga en cuenta el poder tan enorme que tienen los medios, que puede ser un poder negativo como positivo, por hablar en esos términos pues del bien y del mal, pero un poco decirle a Teleantioquia, miren, tienen un potencial enorme educativo y tienen que manejar esa tensión entre lo nuevo, lo emergente, que convoca unas audiencias, y entre aquello que conocemos y nos gusta, que convoca otras audiencias. Un judoka antioqueño ya está listo para ser parte de la delegación colombiana que buscará otra gran figuración internacional. Alexander Borja recién aterrizó en suelo paisa tras su paso por Barbados en el clasificatorio de Juegos Centroamericanos. Sí se consiguió clasificar los 9 primeros
de la categoría. Solo para contextualizar, en términos competitivos, Antioquia pone la mitad, casi la mitad de la delegación colombiana a Juegos Bolivarianos, a Juegos Suramericanos. Nosotros tenemos relación directa con 45 ligas, de ellas son más de 80 modalidades, incluyendo deportes paralímpicos. ¿Cuáles son susceptibles de transmitirse en televisión? Yo diría que todas. Es tan emocionante un partido de tenis de mesa bien producido, como un partido de fútbol, de voleibol, o como una competencia de natación o de BMX o cualquiera de los deportes tradicionales. Todo depende de cómo lo haga el canal, y eso es unas reglas establecidas en términos de narración audiovisual que son fáciles de cumplir. Tenemos excelentes escenarios en Antioquia, tenemos gente de muy buen nivel deportivo, tenemos muchos eventos deportivos de carácter nacional e internacional que se hacen en Medellín o en Antioquia, entonces lo que hay es estar pendientes de la oferta, y yo creo que toda federación, toda liga que hace un torneo se va a sentir completamente complacida y feliz de que su deporte tenga difusión. Cuando uno hace cualquier transmisión deportiva, no importa el deporte, si es un deporte considerado popular o no popular, yo creo que la gente responde automáticamente, y es una muy buena manera de visibilizar lo que hacen las ligas en Antioquia, que es bastante meritorio. Yo quiero hacer una invitación, y no solamente para el fútbol americano, o sea, muy rico que la gente se meta y entienda, y sobre todo que se tome la molestia de comprender lo que es la cultura del fútbol americano, que a pesar de ser un deporte rudo, es un deporte donde el partido termina y nos damos la mano, donde nos preocupamos si al rival le sucede algo, donde estamos en constante camaradería, sino a que apoyen todos los demás deportes. Todo lo que sea deporte y lo que nos permita alejar a los jóvenes de otros tipos de actividades que no sean saludables van a ser beneficiosas. Y si de pronto el joven de la ciudad no ha encontrado una disciplina que lo motive, puede ser porque de pronto no ha escuchado de ella. Como te decía ahorita hay muchas alternativas. De ahí empieza un camino algo complejo por la falta de apoyo, la falta de conocimiento, de cultura en el medio sobre el fútbol americano, entonces la gente no estaba muy consciente de lo que era el fútbol americano. Sin embargo, pues seguimos como con el proyecto, y 3 años después ya logramos tener una base de más de 15 jugadores. Al punto de que en este momento pues, el equipo Jontes de Medellín es campeón nacional actual, acaba de salir campeón del Tazón Continental frente al equipo Venados de México, y tiene un roster de aproximadamente 60-70 jugadores, de los cuales el año pasado inscribió 50 en el torneo nacional. Otro ejemplo de diversidad y espacio de cultura deportiva fue la transmisión de los pasados Juegos Departamentales. La gente habla, por ejemplo, de los Juegos Departamentales 2013 como los mejores de la historia. Y uno puede decir que estuvieron bien organizados logísticamente en todo lo que tiene que ver con la logística deportiva y la de tratamiento a los deportistas. Pero yo creo que la gente dice que son mejores porque los pudo ver, porque tuvieron la visibilidad que Teleantioquia le dio en todo el departamento y en todo el país. Y eso que son juegos del sector fomento, del sector social comunitario, que son de un nivel, digamos, promedio, mediano. Cuando usted cualquier deporte lo transmite por televisión, le está dando un realce que es muy interesante. Cuando cualquier liga sale en televisión, automáticamente se multiplica la cantidad de inscripciones para formar niños, para entrar a la liga, para pertenecer a clubes. Entonces yo creo que es una labor conjunta. Nosotros podemos hacer campeonatos muy buenos, pero si nadie se entera, no pasa nada. Se convierte en cómo hacerle ver al televidente el deporte, pero también cómo permitirle que lo aprenda, permitirle que le guste, para, ¿por qué no?, que lo practique o que se vuelva un hincha fiel de esa liga o de ese equipo. Lo que esperamos es que el esfuerzo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo desde Teleantioquia Deportes es que sea la mejor manera de acercar al televidente al deporte. No es solamente ir a los escenarios deportivos, sino como muchas veces las competencias están lejos de sus hogares, que nos acompañe con la señal de televisión o que nos acompañe a través de nuestros nuevos medios o a través de nuestras redes sociales y pueda estar ahí. Muchas veces la gente es esa voz de aliento para el competidor o para el equipo, es permitirle a ese televidente que a través nuestro pueda interactuar con un experto, con un especialista en la materia y resolver dudas, hacer algunos comentarios, sostener algunas conversaciones breves, pero finalmente redundas en eso, en que le llegue al televidente de la mejor manera posible, y para nosotros es la alegría de saber que nuestros deportistas triunfan y que eso se lo podemos llevar a quienes siguen a Teleantioquia, mi canal. Los medios de comunicación forman parte importante para el desarrollo y popularización del deporte, desempeñando un papel simbólico importante, dando visibilidad de manera global e incluso ofreciendo nuevas oportunidades para el diálogo internacional. Es necesario que los televidentes y los medios de comunicación entiendan que el deporte como espectáculo debe promover la diversidad, un lenguaje amable, que sean capaces de construir la celebración y la fiesta por el triunfo de manera positiva.
saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.